Buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo han estado? Buenas tardes. Ya iniciamos la Buenas grabación. tardes, profe, bien, gracias a Hola, Dios. profe, buena tarde. Buenas Bien, tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas buenas tardes. tardes. Profe, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces clase. Primero quería mostrarles un documento que me llegó el día de hoy que tiene que ver mucho con el tema que estamos viendo. A ver, este está acá. Fundamentos de contabilidad. Este es. Ya se los comparto y lo vamos a mirar. Bueno, ese es un documento que tiene mucho que ver de lo que hemos visto en clase. Esta es una consulta que fue resuelta por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es una entidad del gobierno adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y es el encargado de hacer la regulación contable. Todo lo que tiene que ver con el tema de la contabilidad, de auditoría, es el Consejo Técnico el llamado a resolver esos temas. Y entre esas funciones está la de resolver consultas. Fíjense ustedes que le hicieron una consulta al Consejo Técnico. Esto fue en este año, el 5 de enero del año 2026. Mira la consulta que le hacen. Le dicen, ¿cuáles son los aportes contables que debe mantener tanto una compañía en Colombia como la sociedad en Guatemala para realizar correctamente esta operación? Entonces hacen referencia a un tema de transacciones o operaciones de comercialización de productos que se exportan a Guatemala. Entonces estamos hablando de una empresa colombiana que tiene una relación comercial con una empresa en Guatemala. Muy seguramente la empresa en Guatemala es propiedad de la empresa colombiana. Entonces, ¿qué le dicen el Consejo Técnico? Le dice, y yo creo que ya nosotros ya hemos visto lo que le responden. En Colombia, los soportes contables que deben mantener una entidad corresponderán a aquellos que documenten de manera adecuada el hecho económico realizado, atendiendo su naturaleza y permitiendo su verificación posterior. Nada diferente a lo que ya hemos hablado en estas clases con respecto a los soportes contables. Para operaciones de comercialización internacional, dichos soportes, a título meramente ilustrativo, normalmente incluyen, entre otros, documentos contractuales, o sea, contratos comerciales y de transporte que respalden la venta y entrega de los bienes, así como los comprobantes internos. Aquí ya están hablando de los comprobantes que soporten el reconocimiento contable. O sea, hay comprobantes de contabilidad en los cuales se hacen unos registros contables, se incorporan esas transacciones en la contabilidad y deben de estar acompañados con sus soportes. Sin perjuicio de los requisitos legales, aquí debe haber un tema cambiario porque estamos hablando de una empresa que está ubicada fuera del territorio colombiano, tributarios y aduaneros que resulten aplicables. En todo caso, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública no es competente para pronunciarse sobre las exigencias que establece Guatemala. El Consejo Técnico responde con respecto a la normatividad en Colombia. No tienen competencia para responder qué es lo que exigen
allá en Guatemala. ¿Cómo se llevará la contabilidad en Guatemala? No sabemos. No sabemos si allá exigen comprobantes, no sabemos si allá exigen libros, soportes. Entonces, pues ahí sobre ese tema no, ellos no se pronuncian porque realmente no es competencia del Consejo Técnico. Eso ya es competencia de cada país. Y aquí va a la norma, lo que yo les he dicho, todo lo que hace referencia a soportes, comprobantes de contabilidad, libros de contabilidad, eso está en la norma. Y aquí le están citando. Es el artículo 6º del anexo 6 del Decreto Único Reglamentario. DUR es una sigla que significa Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. ¿Y qué dice el artículo 6º? Habla de los soportes. Teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el tipo de acto que se trate, los hechos económicos deben documentarse mediante soportes de orígenes internos y de origen externo, debidamente fechados, autorizados por quienes intervengan en ellos o lo elaboren. Entonces, lo que hemos dicho, numerados consecutivamente, fechados cronológicamente, que haya una persona que firme que lo elabora, otra persona que firme que lo autoriza, debe contener el registro contable y una explicación. Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivo o dejando constancia en estos, de tal circunstancia, conservarse archivados en orden cronológico y de tal manera que sean posibles su verificación. Que lo lleven en papel, pues tendrá que manejar un archivo debidamente ordenado, clasificado, que se pueda identificar y ubicar un documento. Si es todo electrónico, digital, pues igualmente. Debe de tener la forma de que uno lo pueda consultar, tener acceso a esa documentación. Los soportes pueden conservarse en el idioma en el cual se hayan otorgado. Fíjense aquí el tema del idioma. La contabilidad en Colombia es en español. Los comprobantes de contabilidad en español. Los soportes sí pueden estar en otro idioma. Es decir, podríamos tener un contrato de una compra de maquinaria y la estamos comprando a China. Lo que nos dice es, ¿el contrato podría servir de soporte? Sí, como les he comentado a ustedes, puede servir de soporte y puede estar en el idioma allá mandarín, el que manejen en el idioma en China. Entonces el soporte sí puede estar en otro idioma. Obviamente, el contador que vaya a registrar ese hecho económico, pues no sabe chino. ¿Cómo soluciona ese problema? Pues tendría que tener una traducción. Y lo mejor sería una traducción oficial. Todos los documentos que sirvan de soporte y que estén en otro idioma, lo ideal es que tengan una traducción oficial al idioma español o castellano, así como ser utilizados para registrar operaciones en los libros auxiliares o de detalle. Y nos dice, asimismo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha emitido varios pronunciamientos sobre la validez y requisitos de los soportes contables. Y nos vuelve a mencionar este decreto en su anexo 6, en lo cual dice, bueno, aquí nos cita un concepto. Ellos ya habían emitido un concepto en el 2021. Concepto 2021 del año, el número 95. Y dijo en ese entonces que todos los soportes deben de cumplir lo que dice el decreto 2420 del 2015 y nos dice, los hechos económicos deben documentarse mediante soportes de origen interno o externo debidamente fechados, autorizados. Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad, ya lo había mencionado anteriormente. Los comprobantes de contabilidad deben prepararse con fundamento en los soportes, por cualquier medio, y en idioma castellano. Aquí está hablando de los comprobantes de contabilidad. O sea que el comprobante de contabilidad se deben de hacer en el idioma castellano. Y ahí citan el artículo. Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente con indicación del día de su preparación.
y de personas de las que hubieran elaborado y autorizado. Se debe indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones. Yo elaboro un comprobante de contabilidad, incorporo un hecho económico en la contabilidad y le asigno un valor monetario. Hay hechos económicos que no le puedo asignar un valor monetario, simplemente no lo registro. Así como las cuentas afectadas del asiento, o sea que en el comprobante de contabilidad van las cuentas contables. Y habla del asiento, que es el asiento contable. El asiento contable es el débito y el crédito, las sumas iguales. Y lo menciona otro concepto del año 2020, el número 523. Para que la contabilidad constituya prueba, es necesario considerar, entre otras, lo siguiente. Es decir, si estoy dirimiendo una cuestión, un problema ante un juez, pues debo de llevar la prueba. ¿Y cómo me sirve a mí la contabilidad como prueba? La contabilidad debe encontrarse respaldada por comprobantes, internos y externos. Nuevamente lo hace remitir a los tipos de comprobantes que sirvan de respaldo de los registros contables. Y aquí ya nos trae un artículo del Código de Comercio, el artículo 51. La contabilidad debe llevarse en idioma castellano, ya lo hemos dicho, porque hay normas internacionales que permiten que los estados financieros y los registros se puedan llevar en otro idioma. Pero en Colombia ya lo dijimos, mira, ahí está, que tiene que llevarse en castellano. Entonces los comprobantes, los documentos contables, tienen que ser en castellano. Los soportes pueden estar en otro idioma. La contabilidad debe llevarse en idioma castellano por partida doble, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante. Y ahí nos cita el artículo 50 del Código de Comercio. La fidedignidad significa que es digno de fe y crédito. Los registros contables se hacen de manera cronológica, referenciando los comprobantes de contabilidad que le respalden. Y nuevamente, Código de Comercio. Los comprobantes de contabilidad es el documento que elabora previamente el registro de cualquier operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como cuentas afectadas con el asiento. Cada comprobante deberá tener los documentos que lo justifiquen, los soportes. Nuevamente, ahí citan un artículo del Código de Comercio. Entonces, este concepto muy alineado a lo que ya hemos mencionado en estas clases con respecto a lo que son los comprobantes de contabilidad, los soportes de contabilidad. Quería mostrarles este concepto que es reciente, esto es de este año. Todavía, hoy en día, la gente está preguntando sobre el tema de soportes y comprobantes. Vamos entonces a ver la presentación del día de hoy. Hoy vamos a ver lo que son las cuentas contables y la cuenta T. Pero antes quiero como proyectarles un video, ojalá no tengamos problema para verlo, que se pueda, tengamos buen sonido y lo puedan ver, y es sobre la causación. Para mí es importante que quede claro qué es causación. Entonces vamos a abrir aquí el video. Hoy vamos a meternos con una de esas preguntas. Espérate un segundo que vamos a compartirlo. Contabilidad de devengo o causación es exactamente lo mismo. Devengo es lo que nos dice la norma internacional y es lo mismo que causación, como lo conocemos acá en Colombia. Y hay diferencia en lo que es causación y lo que es pagar el efectivo. Es un video de 6 minuticos. ¿Me confirma, por favor, si ahorita lo están viendo y lo están escuchando? Hoy vamos a meternos con una de esas preguntas que parecen simples, pero que tienen muchísima miga. El dinero que hay en el banco. Sí, señor.
¿Es lo mismo que lo que ha ganado de verdad? Sí, señor. Pues mucho. La respuesta no es Volumen, profe. y a todo. Venga, vamos a darle Sí, una señor. vuelta. Una pregunta sencilla, ¿verdad? Pues de cómo la respondamos depende que veamos la salud de un negocio de una forma o de otra, completamente distinta. Esta idea es literalmente la clave de todo lo que vamos a desgranar hoy. Vale, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, veremos por qué hay como dos realidades financieras. Luego, definiremos qué narices es eso del principio de devengo. Lo aplicaremos a casos prácticos, primero con servicios y luego con inventarios, que es muy interesante. Y al final uniremos todas las piezas para entender por qué este es el método que de verdad nos dice cómo le va a una empresa. Muy bien, entramos en materia. Hay que imaginarse que para mirar las finanzas de una empresa existen dos mundos paralelos. Por un lado está el mundo del dinero contante y sonante, el que entra y sale de la cuenta, y por otro el mundo de la actividad económica real, el del trabajo hecho y los productos vendidos. Y la gracia del asunto es que casi nunca, pero casi nunca ocurren a la vez. Y claro, para no volvernos locos y poder entender estos dos mundos, la contabilidad nos da una regla de oro, el principio de devengo. Piensen en él como las gafas que nos permiten leer la historia económica completa de la empresa, no solo los movimientos de su extracto bancario. Fijaos bien en este contraste, porque es brutal. La base de caja es súper simple, casi de andar por casa. Si la pasta entra, es un ingreso. Si sale, un gasto. Punto. Pero claro, esto puede ser muy engañoso. En cambio, la base de devengo es más lista. Registra las cosas cuando pasan de verdad económicamente. O sea, cuando nace el derecho a cobrar o la obligación de pagar. Y por eso, este es el método que refleja el desempeño real, el de verdad. Y aquí la tenemos, la definición del libro, la oficial. Pero quedémonos con lo importante, las palabras clave, en el periodo en el cual se realizan. Ese es todo el secreto. Da igual cuándo se mueve el dinero, lo que importa es cuándo ocurrió el hecho económico, cuándo se hizo el trabajo, cuándo se entregó la mercancía. Ahí está la clave. Venga, vamos a dejar la teoría y a mancharnos las manos con ejemplos. ¿Cómo funciona esto en una empresa que vende servicios, como un consultor o una agencia? Aquí, el momento clave, el que lo decide todo, es cuando se presta ese servicio. A ver, un caso súper típico de los de todos los días. El curro se hace en marzo, pero la transferencia no llega hasta abril. Si fuéramos por el criterio de caja, diríamos que el ingreso es de abril, ¿no? Cuando llega al banco. Pero, ¿refleja eso la realidad de lo que pasó? Pues no. Con el principio de devengo, el registro se hace el 25 de marzo, el día que se terminó el servicio. En ese mismo instante se reconoce el ingreso y como todavía no hemos cobrado, nace algo llamado cuentas por cobrar. Y ojo, eso no es humo, es un activo, es un derecho que la empresa tiene. Entonces, aquí está el meollo de la cuestión. La empresa en realidad ganó ese dinero en marzo, porque fue cuando hizo el trabajo. Por eso, el informe de resultados de marzo ya reflejará esa ganancia, aunque en la tesorería, en el banco, todavía no haya ni un euro de esa operación. Esto da una imagen muchísimo más fiel. Venga, vamos a rizar el rizo. ¿Qué pasa si ocurre justo lo contrario? El cliente nos paga por adelantado. La empresa recibe un montón de dinero, pero todavía no ha movido un dedo. ¿Eso es un ingreso? Pues el 5 de mayo, cuando entra el dinero, cuidado, no se registra como un ingreso, para nada. Se registra como un pasivo, como una obligación. La empresa tiene el dinero, sí, pero lo que de verdad tiene es una deuda con el cliente, una promesa, le debe un servicio. Y no es hasta el 30 de mayo, el día que de verdad se presta el servicio, cuando esa obligación desaparece y, tachán, ahora sí que se reconoce el ingreso. Como ven, el principio de devengo se asegura de que cada ingreso caiga en el mes en que de verdad se ha ganado, no cuando se ha cobrado. Bueno, ¿y qué pasa con las empresas que venden cosas? Productos tangibles, como una tienda o una fábrica. Aquí la cosa se pone aún más interesante, porque el principio de devengo nos obliga a hacer no uno, sino 2 registros contables por cada venta. Imaginemos, vendemos mercancía por 4 millones. Suena genial, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, para conseguir esa venta, ¿qué hemos tenido que sacrificar? ¿Cuánto nos costó a nosotros esa mercancía que acabamos de vender? Porque si no sabemos eso, no sabemos si hemos ganado dinero. Vale, el primer registro es pan comido, es prácticamente lo que ya hemos visto. Se reconoce el ingreso por los 4 millones de la venta y, como es a crédito, la cuenta por cobrar. Hasta aquí todo en orden. Pero ojo, que ahora viene el segundo acto y es igual de importante. En el mismo instante de la venta, tenemos que registrar que esa mercancía ha salido de nuestro almacén. Nuestro inventario, que es un activo, baja. Y esa bajada se convierte en un gasto, el costo de ventas. Y esto, señoras y señores, es una maravilla, porque ilustra otro principio fundamental, el de asociación.
que básicamente dice algo de pura lógica. Oye, para saber lo que has ganado de verdad con esta venta, tienes que poner el ingreso justo al lado del gasto que te ha costado generarlo. Si no, las cuentas no salen. Hasta ahora hemos estado viendo las piezas del puzzle por separado, registro a registro. Pero claro, en la vida real esto no funciona de forma aislada. Cada uno de estos asientos es una pequeña pieza que encaja en un cuadro mucho, mucho más grande. Cada una de esas operaciones que hemos analizado sigue este caminito. Nace como una transacción, se anota en el libro diario, luego se agrupa con sus hermanas en las cuentas mayores y al final todo desemboca en los grandes informes, el estado de resultados y el balance, que son como la radiografía completa de la empresa. Y con esto vamos llegando al porqué de todo este tinglado. Después de este viaje, queda bastante claro por qué el principio de Devengo no es una manía de contables, sino una herramienta de gestión y de análisis absolutamente esencial. Esta frase, de verdad, lo clava. El devengo nos permite comparar peras con peras. O sea, los ingresos de un mes con los gastos que han sido necesarios para conseguir esos ingresos en ese mismo mes. Sin esto, una empresa podría parecer súper rentable en enero solo porque ha cobrado de golpe facturas de 3 meses y ruinosa en febrero, aunque su actividad haya sido la misma. Sería un espejismo. Y cerramos con esto, con la pregunta en el aire. La próxima vez que leamos un titular sobre las ganancias millonarias de una empresa, ahora podemos pararnos a pensar. Gracias al principio de Devengo, ahora sabemos que una empresa puede estar forrada de beneficios en sus informes y a la vez tener la cuenta del banco temblando por falta de liquidez. O al revés, ganancias y efectivo no son sinónimos. Y entender esa diferencia, bueno, eso es empezar a entender de verdad la salud de un negocio. Listo. El video se los había compartido previamente. A sus correos les envié el link. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice aquí el video? Byron, ¿tiene alguna pregunta, Byron? Ay, perdón, bajé la mano y no habilité el micrófono, disculpe. Okay. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Profe, me surgió una pregunta con base en el video, y es que si yo afecto el inventario al crédito para ingresar el costo de ventas, ¿cómo registro la ganancia con el cruce de los costos? Es decir, costo va el costo, que es lo que me cuesta comprar la materia prima, y cómo registro la ganancia ahí en las tres. Excelente pregunta. La ganancia no la registra. Simplemente, ahí vieron ustedes que para cuando yo manejo inventarios, hago dos tipos de registros. Uno que es el que nos mencionaba el video. Primero, el ingreso. Vendí un producto, entonces, y lo vendí a crédito. Ahí se estaba generando la causación del ingreso. Entonces, ingreso, en este caso crédito por su naturaleza, y débito en la cuenta por cobrar porque lo estoy vendiendo a crédito. Y hago otro registro, que es el inventario, porque es un producto que salió de mi inventario. Y ese afecta el costo de venta. Y es exactamente el mismo valor. Entonces, sale de mi inventario, crédito, el producto, contra una cuenta que se llama costo de venta. Y fíjense que yo no he registrado ninguna utilidad, pero ahí tengo una utilidad. Fíjense que cuando yo la utilidad solamente la voy a obtener cuando ¿Del balanza? El estado de resultados, perfecto. Cuando genere el estado de resultados, ahí voy a ver la utilidad. No hay ningún registro, simplemente es por efecto de una resta entre el ingreso, que ya lo registré ahí, que eran los 4 millones, menos el costo de ventas, que es una cuenta de que va al estado de resultados, que eran 2.400, si no estoy mal, entonces ahí tengo una ganancia de 1.600, es la diferencia simplemente, o sea que no hay ningún registro de utilidad, sino que simplemente sale por, en el estado de resultados, el efecto de los ingresos menos los costos de venta. Perdón, qué pena lo interrumpo, es decir, no es proporcional la transacción A, que es la de cuentas por cobrar y clientes, con costo de venta versus inventario. No hay ninguna relación ahí. Eso es invisible y eso es solamente para mí. Sí, o sea, el costo de venta yo lo establezco internamente, yo establezco el valor, cuánto me costaría a mí producir ese bien. Y la diferencia, obviamente, nunca van a ser iguales. Lo ideal es que nunca sean iguales, ¿no?
porque entonces no estaría ganando nada. Ahí la ganancia es 4 millones menos los 2 millones 400 de costo, tengo una ganancia de 1.600. Eso es lo que me está diciendo cuando ya elaboro el estado de resultados. Este es un video que se hizo con una herramienta de Google. Ustedes tienen acceso a esas herramientas de Google. La universidad invita primero a nosotros, los profesores, que incluyamos ya este tipo de dinámicas en las clases, videos, aplicaciones, utilizando las herramientas de Google. Y la invitación es que ustedes también la utilicen para sus trabajos, para sus estudios. Esa es una herramienta que se llama Notebook LM y está ahí en las herramientas de Google y es completamente gratis. Completamente gratis. La universidad paga una licencia de Google, entonces la idea es que aprovechemos esas herramientas. Esta herramienta de Notebook LM permite resumir PDFs, permite elaborar este tipo de videos, infografías, presentaciones, tiene una cantidad de funciones. No les voy a explicar su funcionamiento, fácilmente ustedes lo pueden encontrar en redes, en YouTube, cómo se utiliza esta herramienta. La invitación es que la utilicen. Notebook LM, que es una herramienta de Google. Entonces la causación, fíjense ustedes que la causación, ¿qué es? Es cuando yo reconozco en la contabilidad un ingreso, un gasto, una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar. Esa es la causación. Independientemente de que me haya ingresado la plata o que yo haya pagado la plata, diferente a lo que es caja. Por eso ahí dice que una empresa al final del ejercicio, yo puedo ver que tiene ingresos causados por una cantidad enorme, pero eso no me indica que la empresa esté bien. Un principio de toda empresa económica y del éxito de cualquier empresa es que tenga plata, que tenga caja, que tenga efectivo. Esa es la clave. Podrá tener muchas ventas, pero si no tiene caja, no está recuperando la cartera, pues no tiene plata para pagar. Entonces, ahí empieza a incumplir pagos. Entonces, la razón importante, cada uno tiene su importancia. Con respecto a la causación, yo puedo ver la realidad económica. Es una empresa que está vendiendo. Ahora viene una gestión de cobro, una gestión de cartera, que es un tema que es de gestión al interior de cada una de las empresas. Listo, vamos a pasar a lo que es para la presentación del día de hoy. Como les comentaba, es sobre las cuentas T. A ver, aquí está. Ya se los comparto. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que es lo que son las cuentas contables y lo que es las cuentas T. Concepto de cuenta contable, que ya lo hemos visto en nuestras anteriores clases. Es un conjunto de registros donde se detallan nuevamente lo que nos decía el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, de forma cronológica, transacciones, operaciones económicas, relaciones económicas de la empresa con terceros que ocurren en el ente económico. Estas operaciones se registran en asientos contables. ¿El asiento contable qué es? En donde voy a encontrar un débito, voy a encontrar un crédito y voy a encontrar que esos débitos y créditos den sumas iguales a la partida doble. Así, por ejemplo, una empresa tendrá una cuenta de efectivo en donde registran todos los movimientos que involucren dinero en efectivo. Si la empresa compra bienes al contado, eso significa que tendrá que dar un crédito en la cuenta de bancos. Ahí viene el juego de la naturaleza de las cuentas. Tengo que identificar en cada transacción qué tipo de cuenta se está manejando. En este caso, una cuenta de efectivo, y como estoy comprando unos bienes, será una cuenta de activo que muy posiblemente sea, por ejemplo, un mueble o inventarios. Y va la naturaleza de la cuenta. En este caso, como voy a pagar en efectivo, pues disminuyo una cuenta del activo, que en este caso es efectivo.
y manejo un débito en una cuenta del activo, porque su naturaleza es esa, porque aumentan en el débito, que podría ser maquinaria, por ejemplo. Si la empresa vende mercancías al contado, entonces ya no está comprando sino vendiendo. Ahí es cuando se genera una cuenta por cobrar o sale el inventario y se maneja la cuenta de efectivo. Con base en lo anterior, las cuentas contables son un instrumento utilizado por las empresas para registrar movimientos que hayan realizado y que puedan tener un impacto económico en la empresa. A través de estas cuentas contables podemos obtener información acerca del origen, así como la fecha, el destino, los movimientos que corresponden a cada partida del patrimonio neto de la empresa, así como la situación del activo y del pasivo. O sea, ahí me van a ir afectando pues todas las cuentas que hemos visto, los elementos de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Es decir, nos permitirá conocer, además de los ingresos y los gastos de la compañía, el aumento y la disminución de las distintas partidas que se involucran en cada una de estas transacciones. Entonces vamos a ir entrando ya en el tema de lo que son los débitos y los créditos. Aquí manejan el debe y el haber. El debe es débito y el haber es crédito. Muchos textos también utilizan ese tipo de denominaciones, pero lo mismo, débito y crédito. Debe o débito, una cuenta contable se divide en dos columnas. Y eso lo vamos a ver más adelante con un grafiquito ahí, la famosa cuenta T, donde la columna de la izquierda es el débito y la columna de la derecha es el crédito. Entonces, en este caso, como estamos hablando del débito, será la columna de la izquierda, en donde se irán realizando las anotaciones de las transacciones que supongan el ingreso por parte de la compañía. Y muy importante, recordemos esa presentación de la naturaleza de las cuentas. Aquí es clave y será el éxito de los registros contables. El haber o el crédito es la columna de la derecha, donde se anotan todas las transacciones que supongan un gasto, el gasto porque pues es su naturaleza o una carga a la compañía. También debe llevar un nombre, se debe identificar en este caso cada una de las partidas de débito y crédito que se registran. Por ejemplo, una compra, una venta de maquinaria, las cuentas bancarias en las cuales se están involucrando, los créditos o la materia prima, exactamente un nombre, una descripción de esa operación que se está realizando. Y finalmente en cada cuenta contable vamos a encontrar un saldo. El saldo es el resultado de la diferencia entre el débito y el haber. Existen tres tipos de saldos. Entonces aquí vamos a ver que ya no vamos a manejar la transacción que involucra varias cuentas, sino aquí ya vamos a ver es cada cuenta de manera independiente. Cuando yo hago ese registro de cada cuenta, yo voy a encontrar finalmente un saldo de la cuenta. Voy a encontrar un saldo deudor cuando el debe es mayor que el haber, un saldo acreedor cuando el crédito es mayor que el débito. Los saldos deudores son activos, los saldos acreedor son pasivos, por ejemplo, son patrimonio porque su naturaleza lo dice. Saldo nulo cuando el debe y el haber son iguales. Se conoce como cuenta saldada. Vamos a ver un poquito lo que les he comentado gráficamente. Esta es la famosa cuenta T. En algunos textos ya han ido omitiendo, ya no utilizan las cuentas T. Pero las cuentas T es una forma gráfica de uno entender un registro contable. Esto ya viene a como le guste el contador si va a llevar cuentas T o no, como para entender un registro contable. Es una cuenta T
donde tenemos una columna a la izquierda y una columna a la derecha. Y tenemos un código o un nombre de la cuenta. Cada cuenta se va a identificar con un código. El debe, que es aquí el débito, o el haber, que es el crédito. Y finalmente vamos a tener un saldo. Ese saldo, ¿qué va a ser? Vamos a sumar los débitos, el total de los débitos, y le vamos a restar el total de los créditos y nos da un saldo. Aquí ya no opera la partida doble. La partida doble aplicaba cuando yo elaboro un comprobante de contabilidad. Recordemos que el comprobante de contabilidad es el registro donde yo registro una transacción. Esta transacción involucra mínimo 2 cuentas. Una debe ser débito y una debe ser crédito. Aquí ya estamos viendo por cuenta. Entonces aquí vamos a ver un saldo. Y aquí lo importante es tener clara esa naturaleza de las cuentas. Si yo tengo una cuenta del activo, ahí voy a tener débitos y créditos. Por ejemplo, bancos. Por ser una cuenta banco, es débito, de naturaleza débito, aumentan por el debe. Cuando sale plata, cuando yo hago pagos, disminuyo una cuenta del activo, en este caso bancos, y disminuyen por el crédito o el haber. Finalmente yo voy a sumar esas dos columnas y lo que yo esperaría es que el saldo de esa cuenta dé positivo en el debe, porque esta cuenta de bancos su naturaleza es débito. No me puede dar negativo. No me puede dar una cuenta del activo que su naturaleza es débito y que el saldo de esa cuenta me dé crédito. Porque ahí es cuando yo digo que esa cuenta me está dando el saldo, como se dice en el argot contable, en nuestro lenguaje, esa cuenta se volteó. ¿Por qué? Porque se está mostrando un saldo contrario a su naturaleza. Yo no puedo tener un saldo en bancos negativo. Ya sería entonces un pasivo. Estoy viviendo esa plata. Maquinaria, por ejemplo, yo he visto algunos estados financieros en que las empresas muestran saldos negativos en el activo. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser un saldo negativo en el activo? Un inventario negativo no tiene lógica. En propiedad, planta de equipo negativo no puede ser. ¿Cómo yo represento económicamente un escritorio con saldo negativo? O sea, eso no puede ser. O es cero. Llega un punto en que queda en ceros y no, ya para de contar. Ya no puede usted seguir haciendo registros porque esa cuenta se le va a voltear. Va a mostrar un saldo negativo. Desafortunadamente hoy en día hay profesionales que cometen ese error. Presentan saldos negativos de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, una empresa, hace poco me consultaron sobre una empresa en la cual está adelantando un proceso de una reforma de estatutos, en la cual hay una operación que se llama escisión, que divide su patrimonio y deben de presentar sus estados financieros de las empresas que se involucran en esa reforma estatutaria. Y ahí observaba uno en el pasivo que los pasivos lo estaban mostrando con su saldo volteado. Un pasivo es de naturaleza crédito. Por lo tanto, yo espero ver el saldo de la cuenta del pasivo, ese saldo neto hay crédito. Si yo veo que el débito es mayor que el crédito en un pasivo, está volteada la cuenta, está contrario a su naturaleza ese saldo. Por lo tanto, pueden haber pasado dos cosas. Una, que no es un pasivo, sino es un activo. Eso era una legalización de anticipos. Entonces, yo lo que hice fue legalicé más anticipos de lo que tenía que legalizar. A la final se me convirtió en una cuenta por cobrar.
O esa es una opción. La otra opción, legalizó lo que tenía que legalizar, llega a un punto en que esa cuenta llega a cero, los débitos y los créditos son iguales, allá veíamos que era una cuenta ya saldada, llega a cero, y por la práctica contable yo no puedo seguir, en este caso no podría seguir registrando más valores en el débito en una cuenta pasiva, y lo llevaría de manera extracontable, de manera de control, algunos tipos de, no sé, era un patrimonio autónomo, que en un patrimonio autónomo tal vez sí se puede hacer ese tipo de operaciones, que se pueden hacer algún tipo de legalización, pero no que se pueda reconocer todavía en la contabilidad porque su saldo es todavía negativo porque faltaría un trámite. Entonces, pues, todo tiene una justificación, pero una cuenta no se puede presentar con su saldo volteado o contrario a su naturaleza. La forma más fácil de iniciar un proceso de registro de los movimientos contables que se presentan en las organizaciones con el desarrollo de su objeto social. El uso de las cuentas T, las cuales facilitan a los estudiantes su comprensión. Yo creo que esta es una forma gráfica muy didáctica de uno entender cómo son los registros contables y cómo veo yo los movimientos en una cuenta. Clasificación de las cuentas. Las cuentas se clasifican en reales, en el sentido de que son cuentas del activo, pasivo y patrimonio, del estado de situación financiera. Tenemos las cuentas nominales, que son las cuentas del estado de resultados. Ahí vamos a encontrar los ingresos, los costos y los gastos. Y nos habla de unas cuentas de orden, deudoras y acreedoras, así lo manejaba. Con respecto a estas cuentas de orden, valga la pena aclararles, muchachos, que estas cuentas de orden estaban regladas en un decreto. Cuando llegó las normas internacionales de información financiera, pues ellas no hablan en ninguna parte de las cuentas de orden. A nivel internacional eso no existe. No existen las cuentas de orden. Pero como las normas se adoptaron en Colombia mediante decretos, pues los principios anteriores que sí contenían estas cuentas de orden quedaron derogados. Hoy en día en nuestra contabilidad o en nuestra forma de llevar los registros no existen las cuentas de orden, que sí existían anteriormente, que sí estaban regladas. Las cuentas de orden son cuentas contables, pero bueno, valga la redundancia, que no afectan la contabilidad. Son registros que no afectan la contabilidad. Son lo que comúnmente uno conoce como extra contables. Son cuentas de control. Son cuentas que sirven más de administración y de control, que no afectan contabilidad. Hoy en día hay muchas empresas que las siguen utilizando. Pese a que ya no es obligatorio utilizar cuentas de orden, no es obligatorio, no están regladas, hay muchas empresas que utilizan hoy esas famosas cuentas de orden. Juan Pablo. Profe, ¿me oye bien? Sí. O sea, perdón, ahí esto vendría siendo como lo que ahorita, por lo menos en mi empresa, se conoce como cuentas transitorias o cuentas puente. No. Las cuentas puente sí son registros contables que afectan contabilidad. Esas sí son cuentas contables, que son cuentas que en algún momento están transitando, ¿no? En algún momento las dejan ahí, pero el objetivo de esas cuentas que desaparecen, pero son registros contables. Muy diferente a las cuentas de orden. Las cuentas de orden no es contabilidad. Por ejemplo, en el ejemplo que les estaba diciendo anteriormente, tengo un pasivo, estoy legalizando unos anticipos, era un patrimonio autónomo. Probablemente en un patrimonio autónomo donde están haciendo una construcción. Y a medida que van avanzando la obra, pues van legalizando el avance de la obra. Como es un pasivo, una cuenta pasiva, pues van legalizando esos anticipos
Y como no puede ser contraria a su naturaleza el pasivo, llega un punto en que esa cuenta llega a cero. Los créditos y los débitos llegan a cero, son iguales. Pero entonces se siguen legalizando. Tal vez la práctica se da en la práctica al adelantar un patrimonio autónomo donde estoy adelantando una construcción, que probablemente exista una legalización, pero todavía no hay un pago, ¿sí? No se está bajando un pasivo porque no lo hay todavía. Probablemente falta algún trámite, algún documento, pero ya contablemente no puedo seguir afectando más el pasivo porque realmente ya llegó a cero, o sea, ya es una cuenta saldada como lo veíamos ahí anteriormente. Ya el pasivo desapareció, pero sigo efectuando la legalización. Entonces, ¿qué es lo que haría la empresa? Manejaría a nivel de cuentas de orden esas legalizaciones, que todavía no existe un pasivo, porque el pasivo ya está saldado, para control, como un tema de control. Podría manejar esas cuentas de orden que no afectan contabilidad. Ahí se manejan también muchas cuentas de leasing, muchas cuentas de factoring, por ahí se manejan cuentas de orden, que son puras control, cuentas de control, que podrían en algún momento afectar contabilidad, sí, podrían en algún momento afectar la contabilidad cuando ya se cumpla el hecho económico, cuando realmente cumpla la definición de, en este caso, que se está generando un pasivo que ya no existe, pero que se va a generar un pasivo. Ahí sí podría entonces, reconozco el pasivo y voy bajando esa cuenta deudora, esa cuenta de control. No es contable, no es obligatorio, no están reglamentadas. Todas las empresas pueden hoy en día manejarlas voluntariamente, las utilizan más a manera de control, como para aclarar ese tema de las cuentas de orden. Si escuchan hoy en día en la empresa que están manejando cuentas de orden, las pueden seguir manejando, no es obligatorio, pero son cuentas de control. Un caso, por ejemplo, hay una metodología de reconocimiento de inversiones, que esto lo van a ver más adelante cuando vean NIF. Yo reconozco las inversiones y la norma me trae una metodología. Yo voy reconociendo esas inversiones año tras año, pueden ser que vayan aumentando o vayan disminuyendo. Y son inversiones en sociedades. Resulta que yo tengo una inversión en una sociedad y esa sociedad está en liquidación. Cuando una empresa está en liquidación, pues sufre un tema que se llama en NIF deterioro. Tengo una inversión que se está deteriorando. ¿Por qué? Porque tengo una inversión en una empresa que está en liquidación. De acuerdo con la metodología que yo esté utilizando para reconocerla en la contabilidad, llegará un punto en que esa empresa en liquidación, esa inversión vale cero. Genera pérdida y pérdida y pérdida año tras año. Pero entonces por la metodología contable me dice que esas pérdidas absorben el valor de la inversión y llegarán a un punto en que vale cero. Pero sigue generando pérdida. Sigo teniendo esa inversión y sigue generando pérdida. Sigo aplicando el método, la metodología, pero contablemente ya no puedo seguir registrando esas pérdidas que me están dando la inversión porque ya me voltea la cuenta. La cuenta de inversiones quedan ceros y no puedo registrar valores negativos en esa cuenta porque es una cuenta del activo que su naturaleza es débito. Por lo tanto, llegará un punto que los débitos igualan los créditos, quedará en cero. Pero la misma norma me dice, siga usted aplicando la metodología. Siga usted llevando ese control a nivel de control, las pérdidas adicionales que le está generando esa inversión, pero no van afectando la contabilidad porque no puede hacerlo. Y le dice, la norma, la NIF presume que en algún momento se pueda revertir esa situación. Que la empresa está generando tanta pérdida que se salvó. Apareció el ángel salvador, el inversionista que va a meter plata a esa sociedad y la salvó. Entonces revierte esa operación y en vez de estar generando pérdida, genera ganancia. Pero usted no ha suspendido el método. Usted no ha suspendido la metodología con la cual reconoce esa inversión. Sigue año tras año aplicando la metodología. Tiene unas pérdidas allá acumuladas, las va absorbiendo esas pérdidas
que no afectan a la contabilidad porque las lleva a nivel de control en esas cuentas de orden. Y llegará un punto en que ya las ganancias que está generando esa empresa, esa inversión, superan las pérdidas que usted ya tenía registradas en cuentas de control. Y ahí lo que le dice a las normas, ahí sí sigue afectando ya esas ganancias contablemente. Tenía una pregunta. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Vi? Marcela, cuéntame. Sí, yo quería preguntarle, profesor, en las cuentas de orden, ¿cuáles son esas? Ahí las tenemos, deudoras y acreedoras. Y acreedoras. Deudoras, uno podría decir que son débito. Las acreedoras son crédito. Si son cuentas de que están afectando, por decir algo, un pasivo, serían acreedoras. Si son activas, serían deudoras. Pero no afectan la contabilidad. Simplemente las estoy llevando a nivel de control. Por eso es que aquí ya no las llaman cuentas del activo o pasivas, simplemente lo que las llaman deudoras de naturaleza débito y acreedoras de naturaleza crédito. Listo, profe, gracias. Ok, sigamos. Las cuentas de balance. Linda, cuéntame. Hola, profe, qué pena. Buenas noches. Profe, una preguntita. Ahí en las cuentas de orden que dice deudoras, acreedoras, yo manejo acá en donde trabajo lo que es ADI y Siste Crédito para ventas. Entonces, ahí yo no sé si eso vendrían a ser como deudoras o acreedoras. Pero son con afectación contable. Sí. Entonces no son deudoras. Son cuentas, pueden ser activas o pasivas, Ajá. pero afectan la contabilidad. Los registros que tú haces afectan la contabilidad, entonces no son cuentas de orden. Porque las cuentas de orden son extracontables. Es el crédito que se genera, sí, es el crédito que se genera y después la persona puede pagar por la aplicación. Entonces, pues, no sabemos en qué momento, pues, la empresa nos responde a nosotros, sí, ADI o Siste Crédito, pero no vemos en qué momento el cliente paga. Entonces, eso es lo que tú dices, ¿serían como activos? Ahí manejarían ustedes como cuentas, el pasivo, que es el crédito que tiene el señor, en este caso ustedes tendrían el señor tiene un crédito, un pasivo. Ustedes tienen un activo, es lo contrario. Pero son cuentas contables, son afectaciones contables. Que no se identifique cuándo pagó, que no se identifique la fecha de cuándo pagó, pues debe de registrarse, pero queda pendiente la identificación. Pero afecta la contabilidad, está afectando una cuenta de bancos o una cuenta, ya sea cuenta por cobrar o cuenta por pagar. Listo, profe, muchas gracias. Pero son cuentas contables. Las cuentas deudoras no afectan la contabilidad, no son cuentas contables. Son cuentas que me sirven a mí para llevar un control. Son controles administrativos. Juan Pablo. Profe, entonces, ¿cómo vendría siendo la partida doble de estas cuentas? Sí, o sea, es decir, no logro entender cómo estaría, si no afecta la contabilidad directamente. Estas son las que se llevan como en las cuentas 8 y en las cuentas 9. Exactamente, usted sí sí las tiene clara. Pues igual se manejan, tiene su débito y su crédito, esas cuentas. Tiene su dinámica ahí y son exactamente las 8 y las 9. Así era la codificación anterior, pero las empresas decidieron continuar con esa codificación, aunque ya no es obligatorio, ya no existe ninguna reglamentación con respecto a esa codificación, pero sí, efectivamente, se conocen como cuentas 8 y cuentas 9, que no afectan la contabilidad y su dinámica es la misma, débitos y créditos, deudoras y acreedoras. Pero debe tener, todo débito debe tener su crédito. Ok. Entonces, las cuentas de balance. Las cuentas de balance representan
bienes tangibles como propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, pasivos, cuentas por pagar. También están las cuentas de patrimonio, que son los aportes de los socios. Esas son las cuentas de balance. Cuentas del activo representan bienes y derechos. Aquí vamos a tener en el activo bienes tangibles y bienes intangibles. Los bienes tangibles son los que uno puede ver, tocar, sentir, muebles, maquinaria, todas esas cuentas, el dinero, el efectivo, uno las puede ver, pero hay unas cuentas del activo que se consideran intangibles. Intangibles son esas cuentas que uno no las percibe, ni las siente, ni las ve, y son, por ejemplo, intangibles como la marca de una empresa. La marca de las empresas pues pueden tener un logo, pueden tener una bandera, pueden tener algo que lo represente, una figura, pero realmente la marca como tal es un activo intangible. Licencias, las licencias de autor, licencias de software, todo eso son intangibles. El conocimiento de algo, una experticia, lo que se conoce como know-how, también es un intangible. Entonces son activos que son intangibles. Ahí nos da un ejemplo del efectivo, bancos, inventarios, muebles, bienes inmuebles, vehículos. Los derechos son intangibles, cuentas por cobrar y créditos a su favor. Características de las cuentas del activo: están en capacidad de generar beneficios económicos. ¿Qué significa esto? Que son bienes que yo tengo propiedad sobre ellos, que son míos, que son de la empresa, esos activos, y que están al servicio de la empresa. Que la empresa le compró el vehículo y se lo compró y lo está usando al servicio de la esposa del representante legal. Ahí ese tema de ese tipo de compras hay que evaluarlas muy bien, porque uno diría, si voy a NIF, a las normas de información financiera, para reconocer ese vehículo, lo que tengo que evaluar es si ese vehículo está al servicio de la empresa, está prestando algún tipo de servicio a la empresa. O sea, ¿cuál es el beneficio que le está generando que le compren un vehículo a la esposa o al hijo del representante legal y que ellos la utilizan para sus vueltas personales? Esa es la pregunta ahí, si realmente lo reconozco o no como un activo, porque es que la definición de activo son bienes de la empresa, porque ese vehículo podría estar al título de la empresa, pero realmente le están prestando un beneficio económico a la empresa, está al servicio de la empresa, es lo que hay que evaluar. Está bajo el control de la empresa, ¿qué es de la empresa? Genera un derecho de reclamación. Por ejemplo, ese vehículo que usa la esposa, ¿será que realmente la empresa tiene el control sobre ese vehículo? Todo esto hay que evaluarlo para reconocer un activo. Movimiento de las cuentas del activo, aquí ya lo vemos en la naturaleza, en la famosa naturaleza de las cuentas. Entonces, ahí estamos viendo nuestra cuenta T. Irá en la parte superior el nombre del activo. Vemos la columna debe y la columna haber o crédito. Y la naturaleza. Los activos aumentan en el debe y disminuyen en el crédito. Aquí estoy viendo por cuenta, una cuenta del activo y el saldo. El saldo será la sumatoria de los debes y la sumatoria de los créditos. Y se netea, ¿no? Y me tiene que, yo esperaría que ese saldo de esa cuenta sea débito. Si el saldo es crédito, tengo problemas. Tengo que, algún error cometí ahí en el reconocimiento contable. Las cuentas del pasivo son las obligaciones de la empresa que se van a cancelar en un futuro. Características: las obligaciones o el pasivo tienen que haberse encauzado. Ya veíamos allá en el videito el devengo. La causación, cuando se causa un pasivo. Entonces, en este caso es una cuenta por pagar. Generalmente uno causa el pasivo con el gasto, lo cual implica el deber de hacer un pago.
se obliga a la empresa a hacer un pago. Existe una deuda con un beneficio cierto. Y ahí uno va a la definición de pasivo que nos trae la norma. Que sea realmente una obligación de la empresa que va a pagar en el futuro. ¿Cómo sería el movimiento del pasivo? Entonces nuevamente vamos a nuestra cuenta T y a la naturaleza de la cuenta. Entonces irá nuestro título del pasivo en la parte superior, su columnita debe y haber, pero aquí el pasivo aumentan y nacen en el crédito o en el haber y disminuyen en el debe. Yo esperaría que el saldo de esa cuenta, cuando yo sume los débitos y los créditos, que el saldo de esa cuenta sea de naturaleza crédito, que el crédito sea mayor que los débitos. Si me da saldo contrario, tengo problemas y lo que tengo que es encontrar dónde cometí el error. Las cuentas de patrimonio tienen la naturaleza igual que el pasivo. Aquí lo que voy a encontrar son los aportes de los socios, pero ¿representado en qué? Si es una sociedad anónima, estará representado en acciones. Si es una sociedad limitada, estará representado en cuotas partes, así se lo denomina el Código de Comercio. Si es una SAS, las SAS son sociedades por acciones, pues aquí tendremos que el aporte de los socios está representado en acciones. Entonces representa los aportes de los dueños al constituir la empresa. Además incluye otras cuentas que son utilidades. Hay un tema de reservas. Esas reservas son utilidades, pero que están para un fin específico. Ya no es para repartirlas a los socios, mientras que una utilidad sí está para repartir a los socios, la reserva no. Las reservas son utilidades, pero que se han destinado para un fin específico. Hay una reserva que se llama reserva legal, que es obligatoria. El Código de Comercio obliga a las empresas a constituir esa reserva legal y es a tomar de las utilidades de cada año y un porcentaje constituirlo como reserva. Ahí vamos a encontrar también las pérdidas, no solamente las ganancias, sino también las pérdidas. Todas estas cuentas afectan el patrimonio. El aporte de los socios se llama capital. Capital de la cuenta en el patrimonio. Característica del patrimonio. Está constituido por el aporte inicial, es decir, el aporte inicial que hicieron los socios. Cuando se decidieron los socios reunirse y crear un emprendimiento, una empresa, pues cada uno se comprometió a entregar algo. Unos habrán entregado efectivo, otros habrán entregado bienes muebles, otros habrán entregado bienes inmuebles. Pues eso queda en una escritura pública o queda en un documento privado, exactamente qué está entregando cada uno y se le asigna un valor. El efectivo entra allá en una cuenta del activo de la empresa, el bien mueble o inmueble entran allá en una cuenta del activo, propiedad, planta y equipo, pero en el patrimonio van a quedar el capital de cada uno de ellos representado en acciones. Ellos mismos definen el valor de la acción. Cada acción va a valer $1. Entonces, si el señor entregó 200 millones representado en una bodega, entonces, si cada acción vale $1, pues su aporte son 200 millones de acciones, a valor cada una de $1. Eso es lo que nos dice el capital de una sociedad anónima que es por acciones. El movimiento de la cuenta de patrimonio. ¿Qué vamos a ver allá? Entonces, nuevamente, nuestra cuentica T, en donde va a estar en la parte superior el nombre de la cuenta. Entonces, aquí puede ser capital, puede ser utilidad o pérdida, o puede ser reservas. Y hay otras cuentas más que se manejan de patrimonio, pero no da lugar en esta clase, pero hay más cuentas que son un poquito como más complejas en el tema de operaciones, transacciones más complejas del patrimonio.
tenemos el débito y el crédito. Hay débito al derecho, crédito va a haber en la parte derecha de la columna. Tengo mi saldo de mi cuenta. El patrimonio y el comportamiento de su naturaleza es igual al del pasivo. Es decir, nacen y aumentan en el crédito y disminuyen en el débito, pero con el patrimonio sí pasa algo bien interesante, que el patrimonio sí puede ser negativo. Recuerden que acá en el patrimonio puede ir una cuenta de utilidad o pérdida. Cuando el patrimonio se me voltea la cuenta, es decir, tengo un patrimonio negativo, es mayor el debe que el crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que es una empresa que tiene muchas pérdidas, que las pérdidas han superado el aporte de los socios al capital. Si tenía reservas, superaron el valor de las reservas. Si tenía alguna utilidad, se la comió totalmente esa utilidad, de tal forma que lo que tiene son pérdidas. Entonces el patrimonio sí se puede presentar con saldo crédito, con saldo débito, perdón. Es decir, se me voltea la cuenta, me presenta la cuenta de naturaleza contraria, pero tiene una justificación y es normal, porque es una empresa que está generando pérdida y las pérdidas son débitos. Y si cada año me está generando pérdida y pérdida y pérdida, pues se van acumulando esas pérdidas al tal punto que el patrimonio me lo vuelve negativo. Entonces en el patrimonio es la única que sí realmente yo puedo ver con su saldo contrario a su naturaleza y que me indica que esa empresa está mal. O sea, es una empresa que realmente está en una situación de crisis, una empresa que necesita urgentemente un salvavidas, porque año tras año está generando pérdida. Si es una empresa nueva, es una empresa recién constituida, es normal que las pérdidas superen las ganancias, porque se entiende que una empresa, como está empezando en el mercado, hasta ahora está empezando como a adquirir clientes, generalmente en los primeros años da pérdida. Y no hay que alarmarse porque es una empresa que está en nueva, que está en crecimiento. Ya después de unos 3, 4 años, 5 años, la empresa debería ya empezar a generar ganancias, utilidades. Si ya pasan 5 años, 6 años y no me genera nada de pérdida, hay que mirar cómo la empresa va a seguir subsistiendo a pesar de que esté generando esa cantidad de pérdidas. Por ejemplo, yo no sé si era aquí donde yo les comenté el caso de Uno. De Uno es una empresa que en sus primeros años fueron solo pérdidas. Su patrimonio era negativo, pero se entendía porque hasta ahora estaba empezando en el mercado. Por ahí vi una Liliana, creo que estabas levantando la mano. No, profe, buenas noches, se me deprimió. Qué pena. Ok. Sí, entonces el caso de Uno. De Uno era una empresa que solo pérdidas. En los primeros años generaba pérdidas y pérdidas y pérdidas y eran unas pérdidas gigantescas. Pero ya hoy en día ustedes mismos ya se dan cuenta que De Uno es una empresa muy viable que compite hoy con Almacenes Éxito, que era una de las cadenas de supermercados más grande y que generaba muchos ingresos, tenía unas utilidades bastante altas y que ya De Uno prácticamente el año pasado lo superó al Éxito. Entonces, pues el éxito de De Uno es prácticamente un sistema de venta barato, pero que para que funcione ese sistema es a bajos precios, pero debe tener mucha presencia, bastante presencia en el mercado. Entonces por eso es que De Uno casi que uno encuentra almacenes en cada esquina. Esa es la clave del éxito de ellos. Mayor presencia y con bajos precios. Ese es un sistema de mercadeo que hace unos años se está aplicando. Ya varias empresas lo están haciendo. Y es que llegan de una forma
en la cual comienzan a hacer una presencia en el mercado bastante alta, ofreciendo precios bajos. Entonces, pues ahí vemos las cuentas T, en este caso, de patrimonio. Las cuentas de resultado. ¿Qué vemos de las cuentas de resultado? Son las cuentas de operación, donde están los ingresos, los costos y los gastos. Aquí nos dice que las cuentas de resultado comprenden un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, diferente a las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio, que son las cuentas de balance. Las cuentas de balance hemos hablado que es la fotografía de la empresa a una fecha determinada. En este caso, los estados financieros se generan a 31 de diciembre. El balance general es la fotografía de la empresa al 31. Son los saldos de las cuentas del balance al 31 de diciembre. Pero el estado de resultados es diferente. En el estado de resultados, yo veo son los saldos de las cuentas de ingresos, costos y gastos, pero del 1 de enero al 31 de diciembre. Porque aquí sucede un fenómeno bien interesante en la contabilidad. Y es el famoso cierre contable. Entonces, cuando yo hago el cierre contable es cuando yo determino si hubo utilidad o hubo pérdida. Fíjense que la utilidad no se registra. O sea, yo no registro una utilidad en una venta. Simplemente registraba en el ejemplo al inicio de la clase, con la pregunta que nos hacía el estudiante. Yo registro un ingreso y registro un costo de ventas. Después, cuando estoy a 31 de diciembre, ¿qué hago? Genero mi estado de resultados. Y mi estado de resultados es total ingresos menos costo de ventas. Y me da un saldo, que es la utilidad. Digamos que fue la única operación que tuvo la empresa en todo el año. Esa utilidad solamente la voy a ver es en el patrimonio. Cuando llega ya la cuenta de patrimonio por el concepto de utilidad. ¿El cierre contable qué es? Es un traslado de cuentas. Yo hago un traslado de cuentas de resultado y las dejo en ceros. Entonces, tengo una cuenta en el patrimonio que se llama ganancias. Traslado a esa cuenta de patrimonio los ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre. Hago, como el ingreso es de naturaleza crédito, hago un débito en el ingreso y hago un crédito en una cuenta de patrimonio que se llama ganancias. Ganancias o pérdidas. Tomo el costo de ventas. El costo de ventas es de naturaleza contraria. Entonces, en este caso, es débito. Hago un crédito en la cuenta de costo de ventas y traslado ese saldo con su naturaleza débito o en el débito de ganancias o pérdidas en el patrimonio. ¿Qué he hecho? Con un documento, una nota contable, ¿qué estoy haciendo? Trasladar unos ingresos, trasladar unos costos al patrimonio, a una cuenta que se llama ganancias y pérdidas. Allá en ganancias y pérdidas voy a encontrar el neto. ¿Y el neto qué es? Si tengo más ingresos que costos, voy a tener una utilidad. Si tengo más gastos o costos, que es más alto que los ingresos, voy a tener una pérdida. ¿Y qué me quedó allá en la cuenta de ingresos y costos? Me quedaron en ceros. Fíjense que quedó en ceros, porque yo trasladé ese saldo, me lo llevé todo a una cuenta de patrimonio. Y la cuenta de ingresos y costos quedó en ceros. Entonces, el estado de resultados es de un periodo del 1 al 31 de diciembre y a partir del 1 de enero del siguiente año, esas cuentas arrancan en ceros. Eso es lo que es el famoso cierre contable. Brigitte, cuéntame. Profe, dentro del cierre contable también se hace lo que es la conciliación bancaria, ¿cierto? Determinando de que... La conciliación bancaria se hace de que los registros que yo hice
contablemente en los libros sean exactos también con los que se generó en el banco. Y el cierre contable es muy diferente al cierre fiscal, lo que se hace con IVA son totalmente diferentes, ¿cierto, profe? Sí, el cierre fiscal ya es atendiendo unas instrucciones que nos da la DIAN, la autoridad fiscal. Entonces el cierre fiscal ya es diferente. Entonces se cierran, pero ya de manera fiscal esas cuentas, pero aquí es un cierre contable, pero sí es diferente. Aquí es con fines de generar los estados financieros, de generar un balance general que ya incorpora su utilidad o su pérdida y se cierra la cuenta de ingresos y gastos, que es el cierre contable. Ya el otro es el cierre fiscal, que es para fines fiscales. Entonces nos habla por eso son cuentas transitorias, porque vuelven a quedar en ceros a partir del 1 de enero del siguiente año. ¿Qué nos dice acá? Son transitorias porque su duración está limitada al ciclo contable, comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre. Esas cuentas representan el resultado del ejercicio, que puede ser una utilidad o puede ser una pérdida. Si tengo más ingresos que gastos, utilidad. Y si es lo contrario, pues tengo pérdidas. Las cuentas de ingresos representan, ya estamos hablando de causación, no es caja, para que, nuevamente volviendo al video allá de lo que es causación, puedo tener miles, millones de ingresos, unos ingresos bastante altos, pero al final del día, si no tengo caja, no he hecho recaudo de caja, pues tengo problemas, porque ¿cómo voy a pagar mis obligaciones? Y si yo no pago mis obligaciones, empiezan a cerrarme puertas. Por eso es que cuando ustedes ya empiezan a hacer análisis, diagnósticos financieros, análisis de estados financieros, la conclusión de esos análisis es que empresa que no tenga plata, que no tenga efectivo, es una empresa que no tiene muchos problemas de liquidez y no va a poder cumplir con sus obligaciones y va a empezar un tema grave de incumplimiento de pagos. Cuentas de ingresos, causación nuevamente, representan los recursos que obtiene la empresa al explotar su objeto social, ya sea de estos que se realicen a crédito o se realicen a contado. Están representados en las ventas y son los ingresos operacionales. O la prestación de servicios, es una empresa que se encarga de prestar servicios. Son ingresos operacionales. Son susceptibles de generar ganancias. ¿Y cuál sería entonces la cuentica T de una cuenta de ingreso? Nombre de la cuenta, ingresos operacionales, por ejemplo. Igual, tengo el debe a la izquierda, el crédito del haber a la derecha. El ingreso, las cuentas de ingreso, nacen y aumentan por el haber o el crédito y disminuyen en el débito. Cada vez que yo realizo una venta, genera un ingreso y van en el crédito o en el haber. Que tuve que reversar una venta. No se realizó la venta por X o Y razón. Tengo que reversarla. Ahí sí tendría que disminuir ese ingreso porque estoy reversando una cuenta de ingreso. Ahí en ese caso sería el débito. Por ahí disminuyen. Yo esperaría que esta cuenta de ingresos tenga saldo crédito, porque su naturaleza es crédito. Pero no podía haber un saldo, aquí en ingresos yo no puedo tener un ingreso débito. Brigitte, cuéntame. Profe, una preguntita, y cuando yo ejecuté una venta y realizo un descuento en esa venta, ¿aquí sería el ingreso? Disminuyen. Voy disminuyendo mi ingreso por descuento. Ya, perfecto. Entonces disminuyen los ingresos por los descuentos. Y yo esperaría que el saldo de esta cuenta de ingresos sea de naturaleza crédito. Si yo presento esta cuenta débito, ¿qué será entonces? ¿Qué creen ustedes? Que yo tenga una cuenta de ingresos, su naturaleza es crédito, pero resulta que tengo mayor los débitos. Entonces, finalmente, ¿qué es? Claudia. Sería una devolución en venta, ¿no? Sí, pero entonces fíjate que no podría ser mayor que bueno, sí. el crédito, no puede ser mayor de lo que yo vendí.
Entonces, aquí lo que yo estoy viendo, si se me voltea la cuenta, es que yo disminuí mis ingresos más de lo Más que, de lo tenían, que- de lo que se generaron. Es algo que no tiene sentido. Entonces, no se puede presentar en esta cuenta de ingreso un saldo contrario. Y hay contadores, afortunadamente muy poquitos, que tal vez nunca asistieron a las clases a la clase que estaban explicando la cuenta T y la naturaleza de la cuenta, no asistieron. Entonces, yo he visto con toda la pena del mundo ingresos negativos. Entonces, terrible, ¿no? La cuenta de gastos representan los pagos. Claro que aquí hago la aclaración, no es pago en efectivo. Recordemos que estos son causaciones. Entonces, más bien son el reconocimiento de un pago que en el futuro se generó una cuenta por pagar. Entonces, tengo un gasto. Entonces, aquí que pagos disminuyen los gastos, pero pagos va a venir a la causación de reconocimiento de obligaciones. ¿Qué debe hacer la empresa para poder explotar el objeto social? O sea, para yo poder generar ingresos, tengo que generar gastos. Esa es una regla de la contabilidad. Eso es un principio que se llama el principio de asociación. El principio de asociación, ¿qué significa? Que para generar un ingreso, tengo que generar un gasto. Siempre deben estar asociados los ingresos y los gastos. Entonces, para que la empresa funcione, tiene que generar gastos para que pueda desarrollar su objeto social. Como lo son, por ejemplo, servicios públicos. Si no paga los servicios públicos, pues obviamente no va a poder funcionar. Los empleados, la nómina, esenciales. Sin eso no puede funcionar la empresa. Los impuestos. Si yo no le pago a la DIAN me embarga, entonces no puedo funcionar. Constituye una disminución de las utilidades, porque esos valores no son recuperables. No son recuperables los gastos, a diferencia de los costos. Por eso cuando ustedes vayan a ver NIF, o si ya lo están viendo, ustedes no van a encontrar el NIF, allá no les va a hablar nada de costos. NIF no habla nada de costos. Cuando llegó NIF a Colombia hace 15 años, muchos contadores se preocuparon porque empezaron a decir, si NIF no habla de costos, entonces los costos acabaron en Colombia. Vaya mentira, ¿no? Porque los costos siempre van a existir. Lo que pasa es que los costos no es tanto como una medición contable. Yo voy reconociendo los costos para efectos de establecer el precio de venta. Esa es la finalidad de los costos. Y los costos están directamente asociados con la producción del producto o del bien. Pero NIF no me habla nada de costos. Para NIF los costos son gastos. O sea, NIF no hace ninguna diferenciación entre costo y gasto. Pero cuando nos presentan los modelos de estados de resultados, allá vamos a ver los costos. Entonces, finalmente, ¿uno qué dice? Los costos son gastos. Sí, efectivamente, NIF no se equivoca. Pero la diferencia es que los costos sí tienen una relación directa con la producción del bien o la prestación de un servicio. Por eso es que me sirven a mí para establecer el precio de venta. Cuéntame, Brigitte. Profe, ahí quiero hacer una preguntita. Por ejemplo, yo trabajo en una ferretería y yo entiendo que a un artículo le sacamos el costo y yo lo entiendo así, si devenga un gasto porque dentro de ese costo del artículo nosotros sacamos lo que es el flete de haber traído el artículo para acá, el empaque donde lo vamos a rotular o cómo lo vamos a manejar. Entonces, por eso se entiende que el costo también va dentro del gasto, porque sí tiene algunas cosas en donde, o sí tiene algunas afectaciones de cuentas en donde nosotros tenemos gastos, por ejemplo, el flete. Sí, el ejercicio que hay que hacer es, de esos, o sea, el costo es gasto, pero hay que identificar qué es costo, es decir, de esos gastos, ¿cuáles son los que realmente están
relacionados con el producto. ¿Por qué? Porque es importante determinarlo. Porque si yo determino mal los costos, probablemente esté determinando mal el precio de venta. Eso es lo importante de los costos. La finalidad de los costos es que me ayuden a mí a determinar el precio de venta. Si yo estoy registrando más, ¿cómo decirlo? Si yo estoy incluyendo en los costos otros gastos que no tienen nada que ver que no tienen ninguna relación directa con la producción del bien o la prestación de servicio, ¿qué estoy haciendo? Pues contarle, en el estado de resultados lo que estoy viendo es que esos costos son muy altos y muy probablemente mi precio de venta va a ser muy bajito, pero es porque estoy determinando mal o estoy clasificando mal los gastos. Por eso el ejercicio es, y cuando ustedes vean costos, que esa es la finalidad de los costos es esa, determinar correctamente lo que es costo, qué es costo y qué es gasto, porque el costo tiene una finalidad y me ayuda a determinar el precio de venta. Y los gastos, pues los gastos no son recuperables, el gasto es gasto y va en una parte del estado de resultados allá que no lo voy a tener en cuenta para el precio de venta. Obviamente sí me va a afectar la utilidad, pero aquí lo importante de los costos es establecer el precio de venta, y el precio de venta es el que prácticamente es el que le interesa a los socios, a los accionistas. ¿Cuánto voy a salir a vender un producto? Y para salir a vender un producto, pues tengo que competir tengo mucha competencia en el mercado, y si lanzo un precio muy alto, pues nadie lo va a comprar. Si lanzo un producto muy bajo, probablemente esté vendiendo a pérdida. Esa es la gran importancia de los costos, de determinar ese costo. Entonces aquí el ejercicio, Brigitte, es establecer de manera correcta de toda esa cantidad de gastos, porque el costo es gasto, de todos esos gastos, cuáles son los que están directamente relacionados con el producto para que ustedes lo clasifiquen como costo. Y ese costo les va a ayudar a ustedes a determinar el precio de venta. A diferencia de los otros gastos, que los otros gastos no los voy a tener en cuenta para determinar el precio de venta. Lo que me van a hacer es determinar al final del ejercicio una utilidad positiva, una pérdida. Esa es la importancia de los costos. Entonces aquí nuestra cuentica T. Ya para terminar acá, el ejercicio de los gastos. Los gastos son de naturaleza débito. Entonces, nuestra cuentica T lleva su nombre a la parte superior, por ejemplo, gastos de nómina. Aumentan en el debe. Cada vez que yo vaya causando nómina, por salarios, primas, vacaciones, cesantías, en fin, cada vez que yo vaya causando, irán aumentando el débito, porque son de naturaleza débito. Disminuyen en el crédito y me da un saldo. Ese saldo yo esperaría que ese saldo sea débito, es decir, que el débito sea mayor que el crédito. No podría yo reconocer esta cuenta que me muestre su naturaleza contraria, es decir, que haya reconocido en la contabilidad se me hayan disminuido más bien los gastos y se me voltee esa cuenta, porque entonces, ¿qué estoy haciendo? Si se me voltea esa cuenta, me muestran que los créditos son mayores que los débitos. A la final, ¿qué tengo yo? Pues no es un gasto, sino es un ingreso. Eso es lo que hay que analizar con respecto a las naturalezas de las cuentas, y siempre verificando que no se me volteen esas cuentas o me muestren naturalezas contrarias. Entonces, la naturaleza de esta cuenta es débito, y el saldo que yo esperaría de esta cuenta es que sea débito. El costo de ventas es igual que el comportamiento es exactamente igual que el gasto. Pero entonces lo que yo les digo, ¿cuál es la importancia de los costos? Pues la importancia del costo es que a mí me ayuda a determinar el precio de venta o el precio con el cual yo presto un servicio. Y con eso yo determino si voy ganando o voy perdiendo. ¿Qué tal que lo determine mal el costo, que esté muy por debajo o que esté muy por encima? Entonces estaría lanzando el precio de la venta de un producto muy por encima de lo que es el mercado y estaría vendiendo a pérdida, estaría perdiendo mercado.
Entonces, esa es la importancia de los costos. Entonces, el costo de ventas, pues esa es. La característica es la capacidad de generar utilidad y son recuperables, es decir, porque afectan directamente el precio de venta. Por eso es que se llama que son recuperables. Mientras que los demás gastos no. Los demás gastos, todos estos gastos de servicios públicos, gastos de nómina, gastos de arrendamiento, todos esos gastos no son recuperables. Esos gastos que ya fue necesario causar un gasto porque sin ellos no hubiera podido funcionar. Que finalmente van a redundar ¿en qué? En una utilidad o en una pérdida. Entonces, el movimiento de mi cuentica T del costo de venta es exactamente igual al de los gastos. Y yo esperaría que el costo de ventas sea débito, ese saldo, porque su naturaleza es débito. Aquí vemos la nomenclatura, ya queda ya para lectura de ustedes esta presentación, yo igualmente se las voy a enviar. Y aquí vemos los códigos de las cuentas. Mira, fíjense que lo que mencionábamos, el costo de ventas tiene código 7, es decir, las cuentas le vamos a asignar el 7 y eso significa que son costo de ventas. La 8 son las cuentas deudoras. La 9 son las cuentas acreedoras. Esa es la codificación que se manejaba antes en el decreto, que estaba reglamentado, era obligatorio para todas las empresas manejar esa codificación. Hoy en día es totalmente libre, cada empresa escoge un código diferente, el que quiera, pero la gran mayoría, afortunadamente, de las empresas decidieron continuar aplicando la misma codificación que anteriormente era obligatoria. Entonces seguimos manejando siempre los mismos códigos. 1 para el activo, 2 para el pasivo, 3 para el patrimonio, 4 para el ingreso, 5 para los gastos, 6 para los costos, 7 costos de producción, 8 deudoras y 9 acreedoras. Bueno, chicos, yo aquí los dejo, aquí hay unos ejercicios, los dejo. Ya para finalizar la clase, yo les voy a socializar este documento. No sé si tengan alguna inquietud adicional, alguna pregunta. Sobre la ACA, ¿qué voy a hacer? El ACA generalmente se hace en grupos. Entonces, este es un grupo grande, el que yo tengo, de fundamentos de contabilidad. ¿Qué hago generalmente? Se distribuye aleatoriamente los grupos. Entonces, no sé si ustedes tienen ya algún grupo conformado que ya vienen trabajando, pues me lo informan. Y yo aquí voy cuadrando los grupos entonces en el sistema. Pero inicialmente lo que voy a hacer es hacer una distribución aleatoria. Se le notificará, el mismo sistema notifica la integración de cada uno de los grupos. Y me informan si hay grupos ya constituidos para tenerlos en cuenta. Y sobre el ACA, pues yo les estaré informando ya la próxima semana, ya les explico en qué consiste el ACA. Es prácticamente lo que estamos viendo. Son ejercicios en los cuales ustedes van a tener se les preguntan registros contables. La próxima semana vamos a ver unos registros de causación. Registros contables, algo de teoría de la que ya hemos visto. Cuenticas T. Y algún tema con respecto a la generación de un balance o un estado de resultados. Entonces, muchachos, yo los dejo. Que tengan una feliz noche y que descansen. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe. Bendiciones.